ahí quizás lo que yo rescataría del discurso del presidente, lo más importante, es que el presidente hace una comparación entre el discurso, la doctrina Monroe y la doctrina de Bolívar. Porque en realidad el conflicto geopolítico mundial en este momento pasa por esas dos visiones. Monroe, que es una doctrina que ya sabemos, además basada en el supuesto destino manifiesto, y Bolívar, que hablaba de grandes espacios, de confederación de naciones, de unidad, de independencia. Pero además Bolívar planteaba que desde Venezuela esa doctrina podía irradiar. Por ahí vamos a enseñar un mapa que tú tienes. Hay un mapa importante que se está trabajando desde el doctorado en el IAESEN, y es bien vamos a ponerlo de una vez, espérate un momentico, déjame buscarlo y lo mostramos un momentico, ya lo tengo aquí en grande. Vamos a empezar, aquí está. Tú vas explicando allí. Sí. Está hecho a lápiz, pero bien interesante, porque está en la leyenda, aparecen las rutas marítimas, las rutas multinodales y el eje de desplazamiento del poder. Ahí se ve. ¿Eh? Simón Bolívar, el corazón del globo terrestre, Venezuela. Esa era la visión geopolítica de Bolívar que Chávez rescata. Primero, para enfrentar a los imperios esclavistas y coloniales de la época, que representados por Monroe, no solamente eran los Estados Unidos, sino también el Reino Unido, ¿ok? Era una doctrina política y espiritual que planteaba la integración, la paz, el equilibrio, la unidad de grandes espacios de poder como garantía de equilibrio del mundo. Cuando tú revisas, y del universo, planteaba Bolívar además, cuando tú revisas las rutas, si lo podemos ver allí, sí. La idea de Bolívar era pretender formar desde el Nuevo Mundo una integración que permitiera equilibrar precisamente la ambición desmedida de esos imperios que tenían visión esclavista, colonialista, absolutista, totalitaria, injerencista. Entonces, tú revisas las rutas, ¿ves? Rutas marítimas, vean los pespunteados, desde Venezuela, pasando, porque acuérdate que Panamá era parte de la Gran Colombia, por eso Bolívar hablaba del control del mar Caribe, porque quien controlara el mar Caribe era obligatorio de paso para además tener contacto con el resto del mundo a través de las rutas marítimas, que eso fue lo que hizo Inglaterra. Inglaterra desarrolló a través de los mercenarios, los corsarios, el ataque de esas rutas marítimas. Eso tan clarito, el imperio naval. Pero además habla de los ejes multimodales que controla y que pasando por Venezuela une África, norte, sur, ¿ves? Y divide, BRICS. No es cualquier cosa lo que estaba pensando Simón Bolívar. Y además entonces eje de desplazamiento abajo, poder. Una pregunta aquí y luego me explica lo de los desplazamientos de poder. De esto tienen que estar claritos los gringos. Pues por supuesto que están claritos, porque además están, no solamente los gringos, están claritos las petroleras, porque realmente quien necesita de esas rutas es el comercio y el petróleo, que al final es el que mueve el sistema capitalista mundial. Y los señores del petróleo, los que están atrás, las 7 hermanas y sus socios, que siguen siendo los mismos. Es decir, tú revisas este libro que se escribió en 1961, yo no había nacido, y aquí la semblanza que hacen de Venezuela, yo lo revisaba hoy, Betancourt, el hombre de Rockefeller, este autor, Jacques Bergier y Bernard Thomas, ya hablaban del papel que le tocó a Betancourt, como el hombre de Rockefeller para dominar el petróleo venezolano. Eso es lo que está detrás de ese conflicto. Entonces el presidente va a decirles en su cara, mire, nosotros sabemos que Monroe, la doctrina, que ahora es imperialismo,
como lo dice Tony Negri, es el imperialismo, es la cara visible del imperialismo, lo que se está enfrentando es a Bolívar, que no es otra cosa que la doctrina chavista, geopolítica, basada en Bolívar. Eso es, creo yo, lo más trascendental entre todas las cosas que el presidente dijo, que son además muy importantes. Pero eso, es decir, tú estás enfrentando a la doctrina de peligro inminente que después se convirtió con Bush, guerra preventiva, y que ahora, en su fase imperialista, nos muestran una guerra justa y moral. ¿A través de quién? A través de las ONG, y ahí le voy a dejar la palabra a Pascualina, que tiene yo no sé cuántos años, y a Olga, a Pascualina y a Olga, a través de las ONG, que es muy importante, porque ellos utilizan supuestamente le decía García, fines morales y éticos le decía García Linera, el ONGismo. Y eso le decía Correa también. Hay un libro muy importante en Argentina, que lamentablemente yo no lo he podido encontrar, que estudia la influencia de las ONG en el mundo para invadir países, para justificar invasiones, que es lo que están haciendo en este momento desde la ONU. El poder blando, Olga. Soft power, exactamente. Bueno, sí, muy buena la intervención de María, un saludo, tuvimos la oportunidad en este viaje de contactar a Tony Negri, que ya que lo mencionó María Alejandra, un gran teórico político sí, aquí está, del poder constituyente, y envió un saludo amoroso, afectuoso al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana, y un saludo a los constituyentes que llevan adelante este nuevo proceso por la paz. Bueno, estábamos hablando del discurso del presidente Nicolás Maduro, en el que además, como dice María, se hace una diferenciación de la doctrina injerencista, anexionista norteamericana, y se hace un llamado a seguir creyendo en la posibilidad de que el sistema de Naciones Unidas trabaje por la paz y no se desnaturalice como se ha ido desnaturalizando en los últimos años, así como ocurrió en la OEA. Se intentó instrumentalizar a la OEA a través de un funcionario que era Luis Almagro, y terminó acabándose con la poca credibilidad que todavía pudiera tener la Organización de Estados Americanos. En este momento se está instrumentalizando el tema de los derechos humanos, ya tocando un poco lo que decía María de las ONGs, y se está intentando actuar, judicializar a Venezuela a través de la Corte Penal Internacional, porque no se pudo desde adentro. Desde el 2015, que intentó la Asamblea Nacional acabar con el Estado-Nación desde adentro, no se pudo, ahora lo intentan en una judicialización que se intenta en el sistema de Naciones Unidas. No lo lograron como en Brasil lo logran desde el sistema interno, se busca el sistema internacional, y desde el Consejo de Derechos Humanos, en el que tuvimos la oportunidad de estar en la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos, se intenta instrumentalizar los derechos humanos para justificar una agresión militar a Venezuela. Nosotros realmente nos preocupaba que esto estuviera ocurriendo. Acompañamos en una delegación de mujeres que fuimos hasta el Consejo de Derechos Humanos a la sesión para reunirnos con relatores, grupos de trabajo, con expertos independientes para denunciar el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que intentaba convertirse en un expediente contra Venezuela. O sea, no hay pruebas contra Venezuela. Él elaboró premeditadamente, un expediente que no tiene ninguna base para poder justificar una resolución posterior que fuese aprobada por el Consejo de Derechos Humanos. O sea, en este trabajo que hicimos fue primero desmontar el informe del Alto Comisionado, pedir que se reconociera el informe de Alfred Sayas, que Pascualina detallará seguidamente, que habla de que el centro de la problemática y de los ataques son las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, que tenemos ya 2 años denunciándolas ante el mundo, y que en esta oportunidad un experto independiente de la ONU levantó un informe imparcial, informándose con diferentes fuentes de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Informe que no fue conocido, que no fue mencionado por el Alto Comisionado, porque el intento es
crear una prueba, construir una prueba falsa, un falso positivo contra Venezuela a través de este órgano que fue utilizado con estos fines perversos en este momento y que vamos a seguir batallando contra él. O sea, son elementos que vamos a seguir desmontando. Ya hemos hecho adelantado un trabajo de desmontaje del informe, pero hay que seguir haciéndolo en todos los espacios para poder dejar claridad sobre cómo se ha manipulado la información, quiénes están detrás de esa manipulación, de eso podemos hablar después. Ahorita vamos a profundizar sobre eso. Pascualín. Sí, bueno, buenas noches. Un poco siguiendo la línea de María Alejandra y de Olga, y en cuanto al discurso del presidente, bueno, fue decir la verdad de Venezuela, ¿no? Mostrar lo que este cerco mediático impide al mundo de lo que es la realidad de Venezuela. ¿Y cuál es la realidad? Que están pretendiendo intervenir militarmente con el disfraz de una intervención humanitaria. Entonces, para ello están generando todo un expediente, creando un expediente, mostrando una supuesta crisis humanitaria, creando incluso algunos hechos, pero después mostrando al mundo imágenes de supuesta crisis humanitaria para justificar la ayuda humanitaria y la intervención humanitaria, que no sabemos qué es más que esa intervención militar, ¿no? Un poco lo que decía María Alejandra, complementar. Venezuela siempre ha estado allí geográficamente, geoestratégicamente. Venezuela siempre ha tenido petróleo, siempre hemos tenido oro, como decía el presidente, pero la gran diferencia es que a partir del 99 el pueblo venezolano decidió, cuando aprobó una constitución, ser independiente y soberano. Y decidió que ese petróleo, ese oro y esa posición geográfica era para todos los venezolanos, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia. Por eso los ataques, por eso el asedio, que no es nuevo, lo estamos viendo desde el año 99, pero bueno, han arremetido sobre todo desde el año 2003. Y bueno, en parte, digamos, ese fue el discurso del presidente Maduro, por una parte mostrar la verdad, denunciar al mundo esas agresiones que no son solamente económicas, son diplomáticas, como estamos viendo a nivel internacional. Primero trataron en la OEA, ahora se trasladaron a Naciones Unidas a través del Consejo de Derechos Humanos, al Parlamento Europeo. Entonces ahí hay un trabajo diplomático. O sea, se dio lo que veníamos diciendo, que se iba a trasladar de la OEA a la ONU. Ahora a la ONU. A la ONU. Se cumplió. Se cumplió. Entre comillas, un trabajo diplomático acompañado a este asedio económico, mediático, porque esto sin lo mediático hubiese sido imposible, amplifica. Y hay una conspiración internacional en lo mediático, pero terrible. Sí. Y es una maquinaria imperial.